somos muy optimistas con el resultado de la elección. Bien. Cuarto, un mensaje a todos nuestros fiscales. Quédense hasta el último minuto, hasta el último segundo. Es una elección histórica y excelente de Juntos por el Cambio en todos los barrios. Hasta el último barrio hemos tenido fiscales custodiando nuestra elección. Con Marco les decimos a todos que permanezcan ahí. Los números de la mesa de testigos que tenemos, quiero ser prudente porque recién están llegando, pero la verdad que dan números muy positivos, muy alentadores. ¿Cuánto se creemos? No, bueno, no me hagan decir cosas de más. Lo que sí debo plantear es que los números que venimos recibiendo son muy positivos, son buenos números para nuestro espacio político, son buenos números para nuestro candidato, para Daniel Pacerini, para nuestro espacio, Hacemos Unidos por Córdoba. Así que, no, bueno, yo quiero ser prudente. Estoy diciendo que los números que tenemos son muy, pero muy positivos. Y la verdad que sí, estoy muy feliz. Nos tocó festejar acá en otras oportunidades y hoy nos toca venir a reconocer un resultado. Todavía no hay ningún número de largo oficial al momento, pero nosotros tenemos nuestro centro de cómputos y nuestras mesas testigos y ya tienen un nivel de avance en la carga que nos permiten reconocer que la diferencia ya está del otro lado. Así que queremos, ante todo, reconocer un triunfo y saludar a quien va a ser el próximo intendente de la ciudad de Córdoba, a Daniel Pacerini. Agradecerte, Horacio, también por tu predisposición, por haber venido varias veces. Agradecerte, Patricia, también, lo propio. Al presidente de mi partido, a Gerardo Morales. Al expresidente Mauricio Macri, que estuvo siempre presente y recién hablé por teléfono con él y siempre a disposición. Agradecerle a Gustavo Valdés, el gobernador de Corrientes, a Alfredo Cornejo, futuro gobernador de Mendoza. Los hice venir al pedo, le digo yo, pero bueno, no. Muy buenas noches. Se siente el Dani intendente, se siente el Dani intendente, se siente el Dani intendente. Y quiero agradecer en primer lugar, más allá que aún no nos hayan llamado personalmente, agradecerles a nuestros adversarios de Juntos por el Cambio porque han reconocido a esta hora que hemos ganado la elección. Porque nos permite cumplir con nuestra primera promesa de campaña. Lo dije el jueves acá y se lo dije a todos los periodistas que el domingo a las 9:30 de la noche íbamos a estar festejando acá y estamos cumpliendo. Pero lo más importante, que el triunfo es solo un momento. Esta es solo una instancia y esto no nos hace ni mejores ni peores. Lo más importante, que no nos cambia. Nuestra esencia seguirá siendo la misma y nuestro objetivo será siempre el mismo. La única diferencia es que la responsabilidad va a ser mayor. Vamos a seguir trabajando para la gente, vamos a seguir trabajando para que Córdoba esté cada día mejor, vamos a seguir trabajando para que esta ciudad nunca más vuelva para atrás. Mañana, como todos los lunes, vamos a estar trabajando. Mañana voy a estar a las 10 de la mañana atendiendo en el consultorio en Barrio Maldonado. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Buenas noches, bienvenidos. Esto es Redacción Abierta y venimos hablando de política de elecciones y de lo que pasó el domingo. Hasta hace un ratito nada más estuvo el intendente electo aquí en nuestros estudios hablando con nuestros compañeros de Crónica Central. También vamos a recuperar parte de lo que ha dicho Daniel Pacerini, pero parece que hubiera pasado mucho desde el domingo hasta esta parte y hoy, si bien hay otro espacio acá a esta misma hora que se llama Con el Diario del Lunes, vamos a hablar un poco. Con el Diario del Lunes le vamos a preguntar a nuestros colegas que han venido hoy, a ver, cómo se dio esto, si fue un acierto, esto de despegar las elecciones provinciales de las municipales, cómo se leen las diferentes estrategias que jugaron para que finalmente
Daniel Pacerini se consolidará como el nuevo intendente de la ciudad de Córdoba por una diferencia mayor que la que había obtenido el mismo espacio el 25 de junio acá en la capital cordobesa. Juan Manuel Fernández, Daniel Migoni son compañeros de acá de los SRT, Virginia Guevara de La Voz. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Buenas noches. Gracias por estar. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Gracias por quedarte, Dani. Por favor. Así que, bueno, hasta hace un ratito nada más. Linda entrevista, jugosa entrevista con el intendente electo, que bueno, viene haciendo ese raíz mediático. Digamos, sí, pero contó algunas, qué sé yo, la intimidad del cruce con Caputo hoy, un hombre que no es, y él mismo lo reconoce, no es muy afecto a ese tipo de cruces, tiene un perfil bastante más bajo, se autodefine tímido, sin embargo, bueno, hoy se cruzó fuerte defendiendo al actual intendente. Empieza a verse otro Pacerini, podría ser, no sé, a partir del 23 de julio, porque es cierto, ya les vamos a refrescar. Quizás nosotros que estamos en la actualidad, venimos siguiendo esto, estamos muy al tanto, lo que dijo Toto Caputo, ex ministro macrista, lo que le respondió el intendente, pero ustedes no tienen la obligación y por eso ya se los vamos a contar por acá. Virginia Guevara, con el diario del lunes, a ver, ¿qué podemos decir? Las estrategias acertadas que llevaron o el porqué de un Pacerini con 7 puntos de diferencia a unas encuestas que la verdad que preveían otra cosa, ¿no? ¿Cómo lo lees vos? Así es, estrategia acertada, parece una larga secuencia de estrategias acertadas, la de Hacemos Unidos por Córdoba. Realmente me parece que los 24 años de experiencia, las tantas elecciones que ganaron y también las que perdieron, con Juntos por el Cambio o con Cambiemos, les dieron un entrenamiento que en esta elección, todavía más que en la provincial, se pusieron en práctica en simultáneo a todo nivel, ya desde el momento mismo de la estructura de la elección separada, desde la conformación de las fórmulas, la campaña, la tremenda campaña publicitaria, el despliegue en todos los frentes sociales, de movilización, publicitarios, y 15 días finales donde Yarlora asumió la batuta las 24 horas del día y un despliegue que sí entiendo que no hemos visto nunca. Más una campaña de Yarlora, ¿no? Mucho más porque ahora lo están explicando un poco, vieron que ya la campaña publicitaria no surtía efecto, que había un gran sector de la ciudad al que no podían llegar por razones políticas, ideológicas, por acompañamiento al radicalismo histórico. Entonces fue un operativo de visita casa por casa y llamado teléfono a teléfono, pero de los propios funcionarios. Trajeron gente del interior a recorrer barrios de capital, porque Yarlora entendió que podían comunicarse mejor con los vecinos de Córdoba. Y según ellos lo que hicieron fue salir a explicar de qué se trató la gestión, a preguntarle a la gente qué faltó en su barrio. Bueno, mire, pero hicimos esto. Eso sí que no lo habíamos visto nunca y tiene que ver, creo que ahí también se vio, la experiencia de varios de los dirigentes, incluidos los dos principales, Yarlora y Pacerini, en el interior. Juan, digo, en esto que también dice Virginia, ¿no? La manera de hacer campaña, recuperar esa forma y te tiro también la pregunta, porque digo, 25 de junio creo que se dio un resultado más ajustado del que esperábamos, quizá por ver algunos sondeos y guiarnos, por lo menos hago mi autocrítica, guiarme a veces por los sondeos. Y también ahora se vio un resultado más holgado que quizás tampoco se esperaba, no sé, ¿cómo lo viste vos? No sé, me gustaría destacar algo, hablando de, bueno, cuánto influyó la estrategia, etcétera, si estuvo bien planteada o no. A mí me encantaría destacar que la territorialidad vuelve a ser el centro del debate político. Siempre hablamos de cómo los medios instalan a un político y la territorialidad que en esta campaña se desplegó en los últimos 15 días de una manera tan agresiva, creo que le devuelve a la política esa cuestión que tiene que ver con el contacto personal. Salir de la burbuja en donde muchas veces el político termina enfrascado y a veces... porque bueno, convengamos, Juan, hay que decirlo, ¿no? Hacemos Unidos por Córdoba hizo una campaña impresionante por redes sociales con un gasto multimillonario, ¿no? Sí. Y parece que no le había dado resultado. Y también en la cuestión mediática. Pero ese sprint final le permite sacar distancia precisamente por ese trabajo casa por casa.
hubo un trabajo que además hay que decirlo, dividieron la ciudad en cientos de seccionales, pusieron un referente político en cada una de ellas, un puntero, para que con un padrón de cómo se votó el 25 de junio, empezar a trabajar calle por calle, manzana por manzana. Eso habla de un punteo que se parece más al de una elección de pueblo o una elección de centro de estudiantes y no de una ciudad con un padrón de más de 1 millón de electores. Y eso me parece a mí sorprendente. Virgi. No, estamos analizando además una sola de las partes, que es la de la parte que ganó. También ocurren cosas en la campaña de la parte que perdió. Totalmente. Y fueron cosas muy importantes. En la política también se cometen errores y se toman decisiones desacertadas. Ahí vuelvo con vos. Perfecto. Le doy el paso al Dani para ver cómo... Sí, cómo los lo estaba viste vos. escuchando atentamente los chicos y coincido con lo que están diciendo. Yo, de todas maneras, quisiera agregar respecto a esto que decía Juan de la territorialidad, palabra difícil, que es verdad, pero no es un pueblo. Son 3 millones de habitantes, 1.100.000, y se necesita vuelo sobre el tema de la estructura. A mí me impresionó muchísimo la capacidad de las dos fuerzas políticas como para tener resuelta la elección sin que la justicia electoral, que gastó 1.600 millones de pesos para un escrutinio que es provisorio, que solamente sirve para esa noche. Y las fuerzas políticas lo tenían el resultado antes. Las dos fuerzas políticas lo tenían resuelto antes de que se diera a conocer el primer resultado. Habla de una... Antes de la primera carga. Antes de la primera... habla de un poder, de una potencia que obviamente se desplegó en el caso de Hacemos Unidos por Córdoba con muchísima eficiencia, con mucho costo también, pero a veces se gasta mucha plata y no se es tan eficiente. Y podemos decirlo del otro lado, también se gastó mucha plata porque fueron ellos precisamente los que admitieron antes de conocer un dato que habían perdido y sin embargo no les dio resultado. A mí me impresiona mucho eso, se lo preguntábamos a Pacerini y él dice, bueno, hay que empezar, los partidos tienen que empezar a sumar militantes, tienen que empezar bueno, a lo mejor sí, pero es muy impresionante. En el caso de los otros partidos. En el caso de los otros partidos, los más chicos. Vos lo que le decías a Pacerini es, los otros la vieron pasar, digamos, y vieron cómo se resolvía la elección entre ustedes dos, ¿no? Domingo, y no había exacto. un dato oficial todavía. Imagínate los otros partidos. Ya estaba resuelta la elección. Imagínate en una Vilches, en un Quintero, nombre esos dos porque por ahí son los que más posibilidades tenían de sumarse al Consejo Deliberante y que la estaban viendo ahí diciendo ¿qué decimos nosotros, ¿no? ¿De qué nos agarramos? Mira, me voy a ir a lo que decías vos, Virgi, los errores bueno, lo que hacen también, hablamos de la parte ganadora, fue Hacemos Unidos por Córdoba, quienes perdieron esta elección, pero hicieron una muy buena elección, Juntos por el Cambio. Rodrigo de Loredo hacía ayer, después de todas las requisitorias periodísticas, doy fe, en todas las producciones de los medios estuvimos llamándolo todo el día a alguien de Juntos por el Cambio, para que diera notas, para que explicara, y decidió hacer un video que colgó en sus redes donde analizaba, según su opinión, dijo, los 4 factores de la derrota, qué es lo que le enseñaban. Esto decía. El primero, y a mi juicio el más determinante, es que un 47% de los votantes respaldaron a la gestión actual del municipio. En ese sentido, el mensaje de trabajar en equipo gobernador e intendente me parece que, como lo plantearon, fue eficiente, pero no puedo dejar de decir que tal como se expresó, es muy reprochable porque sonó casi una extorsión. El segundo gran factor, pero diría que en menor medida que el primero, fue el desincentivo de la gente de ir a votar, que cabalga sobre un caldo de cultivo preexistente de toda la sociedad argentina ante el fracaso sostenido de la política en dar respuestas a la gente. A eso, claro, le sumamos el grave planteo de la Junta Electoral, que fue promocionado también por el partido de gobierno, de señalar que no aplicaría multas a la no participación. El tercer elemento tiene que ver con una brutal y peligrosa campaña negativa orquestada por los candidatos del gobierno. Las campañas negativas en las democracias contemporáneas son un problema gravísimo en un contexto de posverdad. Por último, el último factor, no me voy a explayar tanto en este tema, es un eficiente uso de un aparato gubernamental que ordenadamente presionó a muchos ciudadanos que reciben asistencias de distinta índole, económica, del Estado provincial y municipal,
y que por su fragilidad económica se los conmina a acompañar a quienes se lo exigen. De ninguna manera pretende esta explicación, que no deja de ser mi punto de vista, desconocer una expresión que nosotros enaltecemos como lo más sagrado, que es la voluntad popular expresada en las urnas. Rodrigo de Loredo, colgando este video en sus redes sociales, abriendo y cerrando el video diciendo que no desconoce la voluntad popular, pero al medio en esos factores queda y un poco que la pone en duda, ¿no? Habla de... No necesariamente, pero habla como un analista que no hubiera tenido nada que ver con el proceso al cual se refiere, y fue el principal protagonista y fue quien tomó las principales decisiones del espacio que él representaba. Vos hablabas de cuestiones que llevaron a la derrota. Bueno, si tenemos en cuenta que este proceso, según coinciden los dos partidos, comenzó con 14 o 15 puntos de Loredo sobre Pacerini, sin dudas pasaron muchas cosas en esa campaña para llegar finalmente a una diferencia de casi 8 puntos en contra. Creo que Juntos por el Cambio estará revisando desde lo primero de todo, que fue decidir que no iban a compartir una fórmula juez y de Loredo. Alguna de las dos partes tendrá más responsabilidad en eso. De Loredo estuvo coqueteando con la gobernación hasta muy poquitos días antes de decir que iba a ser candidato a intendente. Pueden ser cosas que inciden en una campaña. Y después, finalmente, en el transcurso de la campaña, creo que perdió casi 10 días por su decisión de sostener a los dos concejales que estaban cuestionados por una vinculación personal con dos personas investigadas por causas vinculadas con narcotráfico. Esa fue su decisión de sostenerlos. Tal vez, si tomaba una decisión más rápido, podía retomar una campaña que realmente debió interrumpir durante 7 a 10 días muy críticos, que fue justamente el periodo en que el peronismo atacó por todos los frentes con esta conducción de Yarlora personalmente. Son cosas que está discutiendo todos Juntos por el Cambio. Vamos a ver ahora un nuevo proceso interno. Nunca estuvo resuelto, parecía que sí, ya estamos viendo que no. El fracaso empeora toda esa situación y seguramente veremos otra vez una larga discusión que, por otra parte, Hacemos Unidos por Córdoba seguramente sabrá aprovechar para lograr la mayoría que no tiene en la legislatura. Habrá que ver cómo se rearma para el 13 de agosto. Lo vamos a sumar a Gaby Silva, también se suma a veces y ¿cómo andan? Mucho gusto a este programa. Gaby, ¿cómo andamos? ¿Todo bien? Bien, gracias por la bienvenida. Punteo que haces vos, venimos hablando un poco de lo que llevó al triunfo, lo que llevó a la derrota de unos y otros, y lo escuchamos a De Loredo recién. Sí. ¿Cómo lo viste vos? Me quedaba con esto último sobre la orfandad de la oposición en este momento a la hora de conseguir un liderazgo. Ayer lo hablaba con un radical que estuvo en el búnker y que acompañó lógicamente todo el proceso de campaña de Rodrigo, y coincidía con lo que planteaba Virginia recién. De Loredo ayer vimos al consultor de su propia elección. Se comportó como un analista de los comicios que él mismo protagonizó. Y con respecto a esas últimas 2 semanas, con estos 2 concejales electos finalmente, con familiares directos vinculados a causas de narcotráfico, me parece que le faltó liderazgo a De Loredo para administrar esa crisis. No sé si llegar al punto de desplazarlos a los 2 de la lista, pero sí para tomar cierto protagonismo y darle o impulsar que ellos precisamente ocuparan los lugares en los medios, aclarando o no la situación que los involucraba, por lo menos a sus familiares. Me parece que en la crisis titubeó, dudó, reitero, le faltó liderazgo para encararlo y se relajó en los números de hace por lo menos 3 semanas. Sobre eso descansó y creyó que le alcanzaba, e indudablemente no fue así, ¿no? Quedaron muchas cuestiones. En el clip de inicio ustedes veían un resumen de lo que pasó el domingo, pero se dijeron frases que la verdad nos dieron mucha tela para cortar en los días siguientes. Por ejemplo, el discurso del gobernador electo, actual intendente de Córdoba. ¿Alguien se acuerda que todavía el intendente de Córdoba ya lo ven como gobernador? Bueno, habló el domingo a la noche Martín Yarlora y dejó muchas frases que incluso lo posicionaron como pocos de los dirigentes cordobeses en Buenos Aires y a nivel nacional. Fíjate. Y sé que muchos de los que vinieron hoy no se explican este resultado.
Fallaron todas las encuestas. Por eso vinieron hoy de todos lados. Fallaron todos los números. Lo que no fallaron fueron los cordobeses que entendieron que para gobernar esta ciudad necesitamos que nadie de afuera nos venga a explicar nada. Nosotros dijimos que estábamos inaugurando una nueva manera de hacer política, que estábamos inaugurando el partido cordobés, que estábamos sumando a instituciones, a clubes, a distintos credos, a centros vecinales, a distintos partidos políticos como el radicalismo, como el PRO, como el vecinalismo, como la democracia cristiana, como distintas versiones. Lo que se encontraron hoy fue con esta nueva expresión política que tumbó todas las encuestas, que tumbó todos los pronósticos. Hoy somos más cordobeses que nunca. Hoy es Córdoba la que se puso de pie. ¡Basta! ¡Basta! De que nos maltraten de afuera. ¡Basta! De que nos vengan a explicar qué hacer o cómo hacer. Los pituquitos de Recoleta. ¡Basta! ¡Basta! Tomen que este ejemplo sea tomado por el interior de nuestra patria. Este es el grito de Córdoba. Me llama la atención, más allá de, bueno, la frase más sentida de ese domingo a la noche fue los pituquitos de Recoleta, mientras vamos a ir viendo la respuesta que recibió el gobernador electo del exministro de Finanzas macrista, Luis Toto Caputo, que, lo trató en duros términos. Dice: la política está plagada de boludos como este que llegan ahí, creen que tienen que gritar estupideces o agredir para hacerse escuchar o respetar la agresión que recibió por parte del ex ministro macrista. Y también, me llama la atención la entereza de Yarlora para resetear 24 años y decir acá empieza algo nuevo. Lo hizo el 25, lo hizo ahora el 23, ¿no? Llamativo incluso cómo le marca la cancha a Schiaretti, ¿no? Porque ahí mismo dice lo de los pituquitos de Recoleta, y unos días antes Schiaretti no había había deslizado que estaba de acuerdo con la posibilidad de cerrar con un sector de Juntos por el Cambio después de las PASO. Pero yo me quiero detener en esto porque a mí me encanta esta frase, porque parece que sale como sin querer, pero uno tiende a pensar que estas cosas las ensayan previamente, porque montarse en el antiporteñismo cultural que está instalado en todo el interior de la Argentina para construir sentido político e instalarse es una jugada maestra. Si la ensayó y la pensó él solo, es impresionante. Da la impresión de que hay algo más coachado detrás. Sí, que por ahí ya lo posiciona como dirigente nacional, y recordemos, como vos bien decías, que todavía es intendente, que le quedan meses para asumir como gobernador de Córdoba, que tiene que gobernar la provincia de Córdoba, que tiene que hacerlo de una manera parecida o mejor de la que lo ha hecho Schiaretti, que en términos generales cuenta con una gran aprobación de la ciudadanía, pero sin embargo el tipo, como dice Juan, ya logra instalarse. Yo de todas maneras me gustaría decir sobre Yarlora, y coincido con Virginia y creo que con todos, que la participación, la figura de Yarlora fue clave para dar vuelta a lo que decían las encuestas, porque también hay que ver si las encuestas estaban acertadas en lo que decían, ¿no? Le viene pifiando bastante. Porque hay una cosa que es mucho más sencilla por ahí de lo que nosotros recontra analizamos, y es que el 25 de junio los cordobeses de la capital ya le habían dicho a Yarlora que les gustaba lo que estaba haciendo. Yarlora ganó por 7,71, 73... Casi 60.000 votos. Pero la diferencia entre el 25 de junio y el domingo fue 2 centésimas. Sí. Claro, la misma diferencia, la que le saca Pacerini del Oreo que la que le saca en Capital, Yarlora juez. Yo me quedo con la primera parte de lo que decía Daniel recién, sobre la asunción. Está claro que la asunción institucional de Yarlora se va a dar el 10 de diciembre. La asunción política del liderazgo se dio el domingo. El domingo, sí. El domingo pasado fue la asunción y el liderazgo.
digo, no sé si lo vieron ustedes y coinciden, pero a ver, se habla de esta pérdida de puntos del 25 de junio cuando estuvo la jugada esa de Schiaretti para tratar de meterse en Juntos por el Cambio, es algo que se facturaban internamente. Ahora uno lo ve en las giras a Schiaretti en Buenos Aires y no hace más que explicar la frase de Yardora, ¿eh? Digo. Sí, eso es cierto. Y se le complica. Se le complica porque todas las entrevistas, fue a hacer una gira a Buenos Aires y abre todas las entrevistas. Hoy estuvo en Rosario y va con su caballito de batalla que nosotros estamos en contra de la grieta, que la gente está cansada en contra de la grieta, que en Córdoba lo hacemos distinto, mientras estaban puteando Pacerini y Caputo vía Twitter. Claro. Sí. Virginia habló hoy con Yardora, me da la sensación, Vir, que el hombre trató de aplacar la frase del domingo. Más o menos, más o menos. En realidad él dice que no intentó ofender a los habitantes de la ciudad de Buenos Aires, pero ratifica absolutamente todo lo que dijo en referencia a la dirigencia política de Buenos Aires, aunque sí haciendo la salvedad de que se refiere tanto a Juntos por el Cambio como al kirchnerismo, y dice Cristina Fernández también vive en Recoleta, dice que se refirió a los dos últimos gobiernos, que no hay que hacer segundas lecturas políticas sobre eso, que apuesta a la conducción de Schiaretti, que le molesta mucho tener que ir a Buenos Aires y explicar por qué apoya a Schiaretti cuando es lo más natural del mundo que sea su candidato. Pero también lo que me pareció es que había un grado de un Yardora muy superado, saturado por el tema de la presencia de Juez y de Loredo en la prensa porteña. Eso sí creo que forma parte central de ese discurso y que no se lo dijo solo a la dirigencia política, sino también a muchos medios. A los medios de comunicación porteños. Todo el peronismo hace referencia a que hace meses que Juez y de Loredo tuvieron en Buenos Aires aval para decir cualquier cosa. Y eso sí se está facturando enormemente. Encima anoche hubo otro episodio en Buenos Aires donde en un canal le terminaron adjudicando que vivía en una vivienda que resultó ser la casa de Luis Juez. Entonces es como que se empiezan a desnudar un montón de estrategias de comunicación que ahora en Córdoba están diciendo esto fue una campaña verdaderamente. Entonces creo que hay mucho de eso en el discurso del domingo a la noche. No solo era por Larreta, por Bullrich, que estaban a esa hora acompañando a el 25 de junio. Me parece que viene mucho por ese lado, además de que con una frase y 5 minutos exaltados logró una penetración en los medios de Buenos Aires y un conocimiento nacional que no había tenido pese a la inversión millonaria en publicidad. A veces la inversión publicitaria no te rinde tanto como una frase bien dicha en un momento justo que termina singularizándolo a él frente a una oferta política que es gigantesca en la Argentina, en un momento donde vamos a tener elecciones todo el tiempo, y él aparece con esa frase instalada en los medios de una manera muy singular. Ya nadie se va a olvidar de quién pronunció esa frase y en qué contexto la dijo. Y además vuelve sobre lo mismo. Se monta sobre un antiporteñismo que cala siempre. Es muy rendidor. Y en la disputa interna, somos bravos por ahí, también hasta hurgamos en todos los frentes, y lógicamente en el peronismo también, pero en la disputa interna, lo que a Schiaretti, a De la Sota por ahí menos, pero a Schiaretti le costó años llegar al primer plano nacional, Yardora lo hizo en cuestión de horas, con esa sola frase, los pituquitos de Recoleta. Es la primera sensación fuerte. Y hablando hoy con gente que está en el día a día con Schiaretti, que estuvo hoy en Rosario, también están buscando, en el trazo grueso del discurso, plantean lo mismo. Está claro que la diferencia está en el tono, ahí sí sacó una ventaja Yardora, pero buscando sostener el liderazgo por parte del gobernador actual, que es Schiaretti. De todas formas, yo mira, insisto, fíjate, vamos a repasar una de las tantas entrevistas. Estuvo en raíz mediático a partir de ayer el gobernador Juan Schiaretti. Fíjate incluso hasta el dato llamativo. En uno de los canales porteños decían está hablando el ex gobernador de Córdoba. O sea, eso me llamó, por un lado, el desconocimiento, pero por otro, ya como lo ponen, y decían la frase que dijo el gobernador de Córdoba, y lo ponían a Yardora. Bueno, en una de las entrevistas de las pero tantas eso es un reflejo.
un poco lo que decía, es un reflejo más que desconocimiento del inconsciente, cómo funciona, que a partir de esa frase tan potente lo transformó en gobernador de un día para el otro. Y ahí me parece otra cosa que es que ya lo estamos viendo y que lo veremos por 4 años. Yarlora no va a ser de la estirpe de gobernadores que hemos visto encerrados dentro de los límites de Córdoba. Lo está dejando muy en claro 6 meses antes de asumir. Es otro el rol. Creo que vamos a ver un peronismo de Córdoba con otro nivel de integración a lo que sea en el futuro el peronismo nacional. Bueno, les pregunto a todos, entonces, a ver, ¿cómo vieron estas declaraciones de Sergio Massa el domingo a la noche, cuando en una, diríamos, con un panel amigable le preguntaban sobre la elección en Córdoba? Esto decía Sergio Massa. Lo conozco a Dani Pacerini hace muchos años, es uno de los hijos herederos de José Manuel de la Sota, fue su ministro de Acción Social, es un gran dirigente, un gran pibe. Creo que en Córdoba está pasando una cosa muy interesante, que es que hay una generación, Yarlora, Pacerini, te podría nombrar intendente de Altagracia o de varias ciudades del interior de Córdoba, que son los herederos de la Sota, que están llegando a ocupar el lugar del gobierno y que de alguna manera expresan capacidad de gestión, son buenos gestionadores, son cercanos en el vínculo y son muy militantes. Hoy la elección en Córdoba Capital la ganaron militando, que ese es un mensaje que muchos de los nuestros, digamos, tienen que escuchar, esto de que se puede ganar la elección por más que la encuesta, el aparato de medios, si vas, pones el cuerpo, vas a buscar al vecino, casa por casa. En Córdoba, una elección que decían que estaba 14 puntos atrás, la ganaron porque salieron de atrás de los escritorios, fueron a abrazar a los vecinos, fueron a buscar a la gente, asumieron los errores y le dijeron, venga a cuidar Córdoba. Bueno, nosotros tenemos que ir a abrazar a los nuestros, pedirle perdón por nuestros errores. Bueno, creo que esa parte de la campaña ya la hemos analizado, pero ¿cómo se leen esas primeras palabras de esos puentes que tiende? Y ni lo nombres, Schiaretti. Bueno, por eso, Massa está tratando de pescar en el mar del peronismo cordobés, eso está muy claro. Yo no sé si sabe o no sabe quién es Yarlora. A lo mejor, teniendo en cuenta lo que es Massa. Se conoce, es un tiempo. Pero si lo conoce bien, uno puede pensar de dos formas. Que lo conoce tan bien. Estamos hablando de la ambición que tiene Yarlora, que es una ambición que no sabemos cuál es el techo. Y la audacia. Y la audacia, muy entonces, podemos pensar de las dos maneras. Que lo conoce tanto, teniendo en cuenta que es Massa, que es otro viejo zorro de la política, que entonces por eso casi que lo minimiza poniéndolo en un plano de igualdad a Pacerini y a Torres. O sabe que Yarlora lo va a acompañar a Schiaretti. O sabe eso o no sabe. Por eso digo, o sabe, y como sabe tanto, de más allá le baja el precio, de octubre, ¿no? O no lo sabe y no se da cuenta del precio que a lo mejor tiene, ¿no? Perdón, Virgen, digo, sabe digamos, y tiende puentes para después del 23 de octubre también, ¿no? Seguramente, todos tienden. Creo que Yarlora no está pensando tanto en este turno electoral, sino en lo que viene después. Me parece que está mucho más preocupado mirando en el mapa de toda Argentina cuántos gobernadores peronistas va a haber. Van a ser muy poquitos si siguen a este ritmo las elecciones nacionales, y está viendo que él puede llegar a ser uno de los principales. Si Kicillof retiene Buenos Aires, no va a ser el principal, pero si eso no ocurre, sí puede serlo. Aparte con esa transversalidad que insiste es bastante más allá la mirada que está teniendo sobre el peronismo. Hubo WhatsApp el domingo de la noche, de Buenos Aires a Córdoba, con segunda y tercera línea del gabinete de Yarlora, y hasta hubo un intento de llamado o de comunicación telefónica, y acá en Córdoba pusieron el freno. Por parte de Sergio Massa. O de la gente te llamo para saludarte después. Vos decís, Virginia, que esa transversalidad que él ha predicado en Córdoba, integrando primero a Prunotto al lado de él, Preto al lado de Pacerini, es de alguna manera una jugada pensando en que si no hay tantos gobernadores peronistas le va a tocar
jugar el juego de la transversalidad con otros gobernadores de otro signo político, pero quizás ideológicamente afines? Es probable, creo que también fue una apuesta para intentar buscar algún voto y alguna división en la elección local. No sé si será tanto así, pero bueno, sí están tratando de buscar ejes transversales. Este claramente interior contra Capital Federal es uno de ellos, claramente. Pero no sé si esta construcción local ya obedece a un intento nacional en ese sentido. Me parece que es una jugada mucho más mirando la necesidad que va a tener el peronismo de reconstruirse después de lo que ocurra en este turno electoral nacional. Sí, y es una fortaleza más en la convivencia interna, en la doméstica y en la relación que va a tener o que deberá tener Yarlora con la nueva legislatura. Me parece que apunta más a eso, es también. Sí, porque nosotros estamos viendo... o moldear nosotros ya lo estamos proyectando mucho más allá, pero ¿no? nosotros estamos pensando en este Yarlora que ganó la capital el domingo. Claro. Pero, ¿qué pasaba si el domingo perdían la capital? Claro. Tenía ya un rival en De Loredo, tenía un jefe de la oposición, tenía alguien que le iba a complicar la vida en la legislatura. Sí, bueno, y el pragmatismo de eso, a ver, seamos contrafácticos. Si hubiera lanzado esto de los pitucos de Recoleta, si perdía el domingo a la noche, no, porque había que tener puente con la foto triunfadora en el Alto Botánico, si se daba al revés. Había que tender puente con los pitucos de Recoleta, ¿o no? Sí, pero era una foto claramente de derrota y la preocupación de una manzana rodeada de cara a diciembre, con tu eventual opositor o referente de la misma sentado en el Palacio 6 de Julio, con el mismo tipo controlando la legislatura, con juez tirando bombas o munición gruesa desde el Congreso, y con la posibilidad concreta de que en diciembre el gobierno nacional sea de Juntos por el Cambio, tenía un contexto de manzana rodeada, por eso es la fortaleza. Oye, reitero lo que hablaba con una persona que estaba con Schiaretti hoy, lo del domingo fue el festejo de un gol con VAR. Che, hay que esperar. Salió el VAR, listo, ok, y el desahogo vino por ese lado. Sí, yo insisto, discúlpenme, insisto, yo creo que no, está bien, es con el diario del lunes, pero yo creo que más allá de todo iba a ganar Pacerini. Porque en las elecciones del 25 de junio... ¿Antes? No, por eso te digo, con el diario del lunes, si uno lo analiza y analiza cuál fue la diferencia y analiza el protagonismo que tuvo Yarlora, teniendo en cuenta lo que dicen las encuestas respecto del nivel de desconocimiento de Pacerini, cómo él se puso al hombro la campaña. Pero como regla general, y uno lo huele en el ambiente hablando con la gente, es decir, vos te das cuenta cuando la gestión tiene aval o no tiene aval. Y mucho más en un ambiente geográfico reducido como es la ciudad de Córdoba. Y vos en general te das cuenta que la gestión, no sé, a lo mejor ustedes huelen otra cosa, que la gestión de Yarlora estuvo bien vista. En términos generales. Sí, incluso los niveles de aprobación que tiene son buenos. Son altos. Buenos, pero a veces eso no se traslada. Claro, pero sí, es verdad. Pero y depende también de la elección, claro, Dani. ¿Por qué De Loredo iba a quitarle eso si es que no ha tenido gestión en Córdoba? Está bien, tiene la estructura del radicalismo, no sé. A ver, yo por eso no me quiero ir, perdón, gente. Me gustaría ir para atrás un poquito, hablando de, por ejemplo, lo mal que estuvo diseñada la campaña de Loredo, ¿no? Que intentó jubilar gente antes de ganar la elección. Y entonces, el maestrismo lo maltrataron en el arma de las listas. Juntos por el Cambio, ¿no? Claro. Negri, no. Y de pronto, en víspera de una elección, nunca hay que restar, siempre hay que sumar. Y Yarlora sumó por todos lados. Sí. El peronismo kirchnerista, ¿dónde está? Hoy lo están buscando. A ver, ¿para dónde se fue? ¿A dónde fue el voto de la izquierda progre? ¿A dónde fue el del peronista de centro izquierda? Están todos adentro. Yarlora sumó. Y va a sumar. Sí. Porque me parece que esa frase, no sé, siempre se la atribuyen a Edualde, que decía que los cordobeses tienen tan bien alambrada la provincia que nadie puede entrar, pero tampoco nadie puede salir. Me parece que Yarlora no tiene ninguna intención de que ese alambrado quede ahí, ya lo derribó simbólicamente y me parece que va a empezar a sumar. Esperemos cómo se empieza a mover ya como gobernador, pero creo que Yarlora en ese punto no está discutiendo si el peronismo sí, si Massa no te acerques demasiado. A lo mejor
en política es más importante lo que pasa por abajo que lo que se ve Cambió y se de dice. frase, Yarzola. Me parece que empieza a sumar ya. Ahora, en lugar de lo Y del Massa alambrado, él dice, la tierra es del que la trabaja. Claro, tal cual. Claro. Una última nada más, me queda poquito tiempo, pero ¿cómo analizar un poco, digamos, lo teníamos reflejado en algunas de las imágenes, en esos mensajes que llegaron de la justicia electoral, el tema de la participación, que preocupó mucho y bueno, deja ahí un signo de pregunta, ¿no? 8 puntos menos de gente que fue a votar, un 60% pisos históricos, ¿no? Y No que sé. es muy raro además porque en una elección local por lo general la participación aumenta. No quiero pensar lo que van a hacer las PASO, si ahora fue el 60. Jugó esto, digamos, a ver, tenemos la imagen que habíamos captado, Day, sobre los mensajes que llegaron de la obligatoriedad del voto, que no había sanciones. ¿Jugó eso o no? ¿O hay un desinterés que preocupa más allá de la bronca? Porque digo, el voto bronca a veces se manifiesta, el desinterés ya es más difícil de trabajar. Yo creo, al principio he cambiado de opinión, al principio pensaba que no había, porque como fue el sábado, pero después analizando las noticias que apuntan a tu comodidad, llegan tan rápido, y como ya había pasado en las elecciones provinciales, que también se había informado lo mismo, ahí está el mensaje, Exacto. también había quedado claro lo mismo, que no iba a haber sanciones para quien no iba a votar, si encima te lo dice la Junta Electoral, esto se viralizó de una manera tan rápida. Tremenda. No sé si ha sido la clave, ojo. No pero importa, creo que influyó, pero además no Influye, importa. digamos. Creo que se, la verdad se que- entró a jugar con un elemento que de ningún modo se tenía que incluir en la disputa electoral. Sí. La participación y la institucionalidad es tal vez lo único que conservamos en pie en 40 años de democracia y no hay que jugar con eso en ninguna instancia. Fue muy desafortunado lo que ocurrió. Muchas gracias a los cuatro. Coincido, Gaby, pero 10 me segundos. permito dudar de cuánto movía la aguja si no salía la publicación de la Junta. Voy a decir que lo mismo hubiera sido así la Me participación. parece que sí. Y está atado a la campaña que tuvimos, ¿no? Muchas gracias a los cuatro Bueno. por haber ayudado a entender un poquito lo que pasó este domingo y lo que viene también. Pausa y ya seguimos con más Redacción Abierta.